Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy bueno. Pues traemos a The Strokes, ya sabéis, la banda por la que ha pasado, creo que eran treinta y tantos miembros, y en esta ocasión pues tenemos a los siguientes. Bueno, por cierto, canción recomendada y patrocinada por Carlos 1302. La canción en concreto se llama Rin. Tenemos a Marina como vocalista, a Captain Mina a la guitarra, Narumi a la otra guitarra, Mijo al bajo y Haruna a la batería. Así que una alineación muy buena, de muchísima calidad. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. Bueno, luego ha ido cambiando, pero el comienzo ha sido muy Megadeth. Sí, Eh, a el, ver, Metallica ha sido muy tras. sí, me refiero a los riffs de guitarra, era, vamos, si se pone a cantar Dave Mustaine, no hubiera explicado nada. Me Perfectamente. refiero a esta parte, a ver si sale. Esta parte es muy Megadeth. Luego ya van haciendo cambios, la voz de Marina es distinta, pero es muy rollo, se han met- con los cambios se han ido metiendo más como en el heavy clásico, Sí, ¿vale? Pero bueno, es una banda muy potente, todas tienen muchísimo talento, se ha visto y comprobado, además con los años que han ido pasando, de que todas han hecho pero todas. todas cosas muy interesantes. Y lo que sí, este escenario o el sitio donde están grabando, este en concreto, esto lo he visto yo antes, porque tiene una estética así como muy de época, ¿no? Me parece que he visto yo, si no he visto yo a Hazuki,
em, A Hazuki no hay. no, perdón. A ver. O se me ha ido el nombre ahora mismo. Sí, pero ¿Qué le iba a decir? Isaki, ¿eh? Izaki, Mizuki, Izaki. A Izaki lo he visto aquí en este mismo escenario, en algún vídeo musical, creo que de hecho en su carrera en solitario, me ha parecido. Em, y bueno, tiene así una estética a ratos, eso es, ese escenario como de época y a ratos un poquito oscuro, porque de vez en cuando vemos este tipo de ambientación, ¿no? Como reflejando como si fueran casi dos estados de ánimo. Y claro, también tiene lo que son los atuendos, no tienen desperdicio. Es decir, ver a mi hijo con esta falda así, con Sí, la pedrería y demás, me llama muchísimo la con el atención. brilli brilli. El brilli brilli, efectivamente, ¿no? Al igual que Haruna con esta camisa así atada, eh, pues me llama muchísimo la atención. No sabría definir muy bien cómo van en cuanto a lo vestidas, porque es como una combinación entre atuendo de rock, pero por otro lado así arreglada, pero a su vez es como una mezcla muy rara, muy ecléptica de estilos. Es que cada una va con un... Sí, sí, no, es decir, una tónica común, pero son, lo que me sale es muy ecléptica, es decir, muy. Me gusta cómo usan las sombras y las luces en el vídeo, los cambios de plano están bien. Bueno, no se puede hablar de coreografía porque cada una va a su aire, pero me refiero que más o menos la energía la comparten, ¿no? Es decir, es una canción Sí, que tiene mucha pegada. Em, bueno, no sé qué te está pareciendo a ti de momento. pues la verdad que musicalmente es muy, por lo que estamos diciendo, muy transmetal al principio. Y ve a Haruna, igual que a Kane en otro, en el último vídeo de Batman que hemos hecho, la vi sonriendo. Ujú. Aquí Haruna, viendo cómo toca ahora, ahí se está aburriendo. Es muy lento para él. Sí, lo veo, claro, la veo un poco tranquila, ¿no? Es decir, comparado con las cosas que está tocando Claro, ahora hoy en día. los bytes que son van más por el power metal y esas Claro, cosas, claro. pues le da más caña. Aquí, como es más trap, pues está más tranquilita Bueno, pero dentro de lo que cabe, pero sin embargo, la energía la aporta igual porque la sí, contundencia sí. está presente, la precisión también y la fluidez a la hora de tocar, pues ahí está, ¿no? Em, Me gusta mucho, ¿no? Es decir, las guitarras con los riffs muy agresivos. Me gusta que tenga ese aire clásico, me gusta em, que, como siempre, ¿no? Es decir, el bajo de mi hijo le añade profundidad a la mezcla y la Sí, voz en este caso, de Marina. de Marina, pues está a un nivel muy alto. Los tonos que está alcanzando son muy agudos, pero con mucho control, sin desmerecer potencia ni todo lo demás. Es decir, no sacrifica nada y sin embargo mantiene ahí el nivel. Me parece. Era un grupazo. Y tiene mérito que se recompusiese tantas veces al haber tantos cambios, ¿no? Claro, es que, ¿cuántos has dicho? 39 o 33. Yo creo que eran 33, pero es decir, Bueno, da al igual, final son, 33 miembros que pasen por una banda son muchísimos. Bueno, son, pero muchos, muchos. pero muchos, efectivamente. Venga, voy a darle un poquito para atrás y retomamos. 唱え事を逆らく悲壮の中で誰か
共にさまよう開けぬ闇なら壊せばいいと呪文のようにたとえ地の果てまで落ちても誰かを思い浮かぶだろう港から天を仰いで今日も目の中佇む一人たとえ未来が Bueno, esta parte instrumentalmente me ha gustado un montón. Un cambio potente en el que da la sensación de, bueno, de muy cohesionado el grupo, muy fuerte, con mucha presencia. Es la típica sección musical en la que todo el mundo va a estar moviendo la cabeza, Efectivamente. ¿verdad? Es muy... Sí, bueno, con tanto efecto eso de las letras Sí, sí, al final, el aro este o el anillo claro, ahí. yo al principio pensaba que el vídeo se estaba pixelando, ¿vale? Sí, también. Y digo, me, me está rayando un poco, pero claro, efectivamente, es decir, me daba una sensación rara, ¿no? A ver si vemos otra vez en la parte esta rítmica. Me parece fantástico. Además, tiene unos arreglos orquestales sí. que le añaden pues un toque muy, muy chulo, muy chulo. Además, cuando han empezado a hacer el headbanging todas ahí, Sí, sí, me han sí. recordado al One de Metallica. Está muy bien, la verdad. たとえ未来が葬られてもいつかを思い浮かぶだろう暗闇から月を探して今日も目の中流れる私 誰かの歌が聞こえずに静まるども僕の中取り乱した鼓動だけが張り裂けるほどわめいてたとしても私の歌が届くように蝕まれて耐えるまでたとえ地の果てまで落ちても Vale, aquí hemos visto varias cosas interesantes. Una es esos arpegios con armónicos y demás, que sobre todo, bueno, lo han hecho las dos, ¿no? Pero sobre todo se lo he visto a ver, si no hierro, a Narumi, ¿vale? Tenemos a Narumi a la izquierda y Captain Min a la derecha. Si las he identificado bien. A ver esta parte.
no termino de pillar. Bueno, vamos a ver de nuevo el solo y retomamos. Pero eran básicamente que estaban haciendo como unos arpegios que iban terminando en armónicos y, y mira que al principio de la canción me prestaba más atención a lo que era la voz, pero es que las guitarras están cobrando un protagonismo, están haciendo unos riffs em, elaborados con mucha clase, ¿vale? Y realmente me están atrapando. Es de lo que más me está gustando de toda la canción, al final son las dos guitarras. Dime, dime. Que sí, que sí. Ah, vale, perfecto. Las dos guitarras, sí, porque aquí Haruna es lo que he dicho antes, está ahí pasando un poquito, no desapercibida, porque toca muy bien, Mm. pero como está tan tranquilita, estamos acostumbrados a verla O ahí tranquilita o que le han dicho que tiene que... tocando más rápido. Hombre, la canción no se va a poner ahí a tocar power metal, pues. No, pero me refiero, pero puede añadir cosillas. Bueno, venga, vamos a continuar. 誰かの歌が聞こえずに静まるども僕の中取り乱した鼓動だけが張り裂けるほどわめいてたとしても私の歌が届くように蝕まれて帰るまでたとえ地の果てまで落ちてもあなたを思い浮かぶだろう港から天を仰いで今日までの中紡ぎ出すたとえ世界が朽ち果ててもあなたと共に歌いたいやがて君が晴れ渡るから傷跡のありかを忘れるんだ Toma ya, menudo final. Grupazo, grupazo. Todas estupendas. Siempre es difícil destacar algo, ¿no? Pero en esta canción yo creo que la gente o va a tirar porque lo que más le ha gustado es, digo, en cuanto a la ejecución de los integrantes, ¿no? O la cantante o las guitarras, ¿no? A mí me ha gustado especialmente las guitarras. Em, Me pasa una cosa con esta canción que creo que tal vez la batería, pues, podría haber añadido algo más, pero creo yo que en esta época tal vez Haruna no tenía, digamos, la voz suficiente como para poder decir em, todo lo que quiero tocar, ¿vale? Sí, Y va a hacer los habría, arreglos que ella... habría decisiones creativas bueno, que más o menos le indicarían por dónde tenía que estar. No es el caso de Mijo, pero bueno, el bajo de Mijo ha estado muy bien, es decir, muy presente. em, Le ha dado mucha sustancia, mucha base a lo que es la mezcla final y estaba muy presente, ¿no? Pero las guitarras ha sido algo espléndido, totalmente Sí, espléndido. Em, y la pongo un poquito por encima de la voz porque Marina, em, creo que
demasiada parte de la canción ha estado en los tonos agudos y me hubiera gustado un poquito más de combinar con tonos más graves, pero bueno, ya es cuestión Bueno, mía. En cuanto a la ejecución, es un sobresaliente, no se le puede pedir, no, tú no se- fíjate que ha cantado hasta sin mover los labios. Lo único que me ha rayado un poco es lo del efecto ese como de cristalera, ¿eh? Sí, el director del vídeo se ha pasado de creativo y creo que le ha salido un poco regular. Además Pero que se lo ponía ahí en la cara y la desfiguraba ahí un poco. Y dices, pero tío, ya, claro, de hecho, fíjate, ¿no? Lo que nos ha pasado, que pensamos que, que había un fallo en el vídeo. Bueno, la canción ha sido escrita y compuesta por Marina. Bueno, tal y como la interpreta, creo bueno, perfectamente, ¿no? Se puede sentir que era algo como propio, ¿no? Em, bueno, aquí entendiendo de que ha tenido momentos en la que la enfocaban y era esa especie de habitación negra, después es algo que se aborda al principio, pero luego ya continúan con el escenario, ¿no? Pero esta parte, pues la canción aborda temas de melancolía, de desesperación, de búsqueda de respuestas, ¿no? En medio de la oscuridad. Y, y bueno, pues hay una atmósfera ahí de como de soledad, de reflexión interior. Y bueno, supongo que sería a lo que alude aquí. Y luego ya, pues, el escenario principal. pues sí. Pero vamos, que Además, así tan luminoso. todo muy bien, la armonización de las guitarras estupendo, el solo de Narumi genial. Em, Narumi que lleva ahí un crucifijo que un poco más y... ¿Narumi? Ah, sí, cierto. Pero es que lleva un pedazo de crucifijo. Yo me lo hubiera puesto al revés. Ya. Pero muy Pero bien, bueno, ¿no? muy bien. Un desempeño de sobresaliente aquí de Strauss. Bien, pues muchísimas gracias a Carlos 1302 por traerlas y patrocinar la reacción de Strauss Grupazo. La canción Rin, bueno, pues amigos, si os ha gustado, se agradece el like, el suscribiros, clic en la campana para avisaros de las reacciones, dos formas de apoyarnos, haceros miembros del canal o Patreon. Los enlaces los tenéis abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Muchísimas gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.